Las luces del estudio se activaron como cuchillos. El ambiente estaba denso, cargado, casi cargado de electricidad. El programa Frontera Global estaba a punto de emitir el debate más anticipado del año. Nayib Bukele frente a frente con Stephen King. No era un invento, era una historia. Los técnicos susurraban códigos, las cámaras se movían con exactitud quirúrgica y en el aire había una tensión parecida a la que hay antes de un terremoto. Diego Montalvo, un presentador con amplia experiencia en la televisión internacional, respiró y se dirigió directamente a la cámara principal. Buenas noches, mundo. Hoy, el silencio se interrumpe. En el estudio, la audiencia, alrededor de 100 individuos seleccionados entre ciudadanos comunes, escritores y periodistas, mantuvo un silencio total. Las pantallas ubicadas tras Diego mostraban las caras de Nayib Bukele y Stephen King, enlazados desde diferentes sets en el mismo estudio. Divididos por una pared de cristal, pero unidos por innumerables miradas. Diego siguió. El nombre de Charlie Kirk se volvió una herida abierta hace semanas. Una publicación de Stephen King generó un revuelo a nivel mundial y una reacción directa del presidente Nayib Bukele que transformó el diálogo global. Esta noche, los dos hombres hablarán cara a cara, sin restricciones, sin guión. El público se llenó de murmullos. Las cámaras realizaron un barrido dramático. Al principio a Bukele, con traje oscuro y semblante resuelto. Después a King, con su habitual suéter gris, expresión tensa y casi pálida. Gracias por estar aquí, señor King y presidente Bukele, anunció el moderador. Iniciamos. Bukele no aguardó a ser invitado. Se inclinó un poco hacia el micrófono. No estoy aquí para ganar una discusión, dijo con un tono tranquilo, aunque su voz temblaba ligeramente. Estoy aquí porque la verdad es importante. Ya que cuando alguien miente acerca de un fallecido, no solo hace añicos su memoria, sino que también arruina la fe en la humanidad. No hubo ningún ruido. Únicamente se oía el zumbido de las cámaras. King comprimió los labios. Hizo una inhalación. Yo hice un error, dijo con voz baja. Un tuit erróneo. Una respuesta emocional. Lo eliminé y me disculpé. No comprendo por qué continuamos discutiendo esto como si fuera un delito. Bukele se volvió hacia él con una tranquilidad que cortaba el aire, porque las palabras de un hombre con su influencia no se eliminan con solo presionar un botón, dijo. Durante toda su vida usted escribió terror. Sin embargo, en esta ocasión, el terror fue verdadero. El público exhaló. El moderador participó rápidamente. Señor King, ¿desea dar una respuesta? King puso las manos en la mesa. Con todo respeto, señor presidente, dijo, tratando de no perder la compostura, usted no comprende el funcionamiento de la libertad de expresión. Yo no eliminé a nadie con mi lenguaje, lo cortó Bukele. ¿Libertad? ¿Es libertad llamar a un hombre asesinado enemigo de la humanidad? Eso no es libertad, Stephen. Eso es brutalidad. La cámara principal enfocó el rostro de King al hacer zoom, mientras un murmullo se extendió por todo el público. Su mandíbula se contrajo. Usted está utilizando un cadáver para hacer política, respondió. El público reaccionó con un "oh" en conjunto. Diego, que hacía de moderador, alzó la mano. Por favor, tranquilízate. Presidente Bukele, puede continuar. Sin parpadear, Bukele lo miró directamente. Yo no estoy involucrado en la política. Estoy cumpliendo con lo que cualquier ser humano haría si tuviera un corazón. Proteger a una familia que todavía se encuentra en duelo. La tensión se elevó como si fuera una marea. Los focos del set lucían más fríos, más duros. El productor, estando detrás del vidrio, se comunicó con gestos. Evita cortar, mantén el plano cerrado. Bukele prosiguió. Stephen es consciente de lo que experimenté cuando leí su publicación. Furia, dolor y vergüenza por el mundo que hemos tolerado. King inhaló hondo, tratando de no mirar hacia la cámara. Yo también experimenté vergüenza, confesó. Por mi culpa, por la manera en que se malinterpretó. Pero usted me transformó en un villano mundial. Se oyó un murmullo en el público. Con un gesto sutil, casi compasivo, lo observó Bukele. Solo te convertiste, Stephen. Solo encendí la lámpara. Corta pausa comercial. El logo de Frontera Global se muestra en la pantalla con un ruido de estática. Se oye la voz del narrador al fondo. Enseguida regresamos. Recuerda dejar tu comentario. ¿Piensas que Bukele tiene razón? Bukele vs. King es tendencia a nivel mundial. El ambiente seguía siendo más tenso cuando regresaron al aire. Las luces se habían apagado. Solo había un círculo de luz que iluminaba las dos mesas. Continuamos en vivo, declaró Diego. Stephen King, presidente Bukele.
Una conversación que es observada por el mundo entero. Bukele tomó un vaso de agua, pero no lo consumió. Lo dejó encima de la mesa. Stephen dijo en voz más baja, no tengo la intención de arruinarlo, pero hay algo que quiero que comprenda. Cuando un escritor, un artista o un líder miente, esa mentira persiste, se difunde, se transforma en un arma. King entrecerró los ojos. ¿Y qué desea que haga?, preguntó con un tono casi desesperado. ¿De mí qué más desea? Con firmeza Bukele lo miró. Que compense el perjuicio, que mire a esa cámara y afirme que lo que escribió era falso, que se disculpe, no como autor, sino como ser humano. La cámara hizo un cambio de plano, un acercamiento a King. La frente le brillaba por el sudor. No puedo hacer eso, susurró. El público quedó sin aliento. Bukele se sentó en la silla con las manos cruzadas. Así pues, el mundo sabrá que su arrepentimiento no tenía ningún valor. La cámara enfocó al moderador, quien se tragó la saliva. Señor King, ¿quiere seguir o...? King alzó la mirada con los ojos fatigados. Usted no sabe lo que es vivir bajo la mirada de millones de personas criticándolo, dijo. Lo sé muy bien, respondió Bukele de manera brusca. Esto se conoce como liderazgo. Los asistentes estallaron en aplausos. King dirigió su mirada hacia el suelo. Bukele se quedó quieto, con el gesto de piedra. Algunos lo acusan de convertir el dolor en espectáculo, señor presidente, dijo el moderador. ¿Qué dice? Bukele se dio la vuelta despacio hacia él. Si decir la verdad es un espectáculo, el mundo requiere más escenarios. El público estalla, unos vitorean así se habla, otros aplauden. Diego trató de manejar la situación. Por favor, tranquilízate. Continuamos. La cámara principal volvió a enfocar a King. Stephen, tienes millones de espectadores, dijo el moderador. Si tuvieras la oportunidad de hablar con la esposa de Charlie Kirk en este momento, ¿qué le dirías tú? King cerró los ojos durante un instante. Cuando habló, su voz fue baja, casi quebrada. Le diría que lamento lo sucedido, que jamás quise hacerles daño, que fue un fallo. Lo cortó Bukele, pero no lo borró por arrepentimiento, sino porque la gente lo vio. King lo miró con una mezcla de dolor y furia. ¿Y usted? ¿No cometió errores nunca? ¿Nunca dijo algo sin pensarlo previamente? Bukele tomó aire. Correcto. Pero nunca sobre un hombre que fue asesinado mientras su familia lloraba. No se podía soportar la tensión. Los técnicos detrás del vidrio se intercambiaban miradas de nerviosismo. Las luces titilaban y el aire acondicionado emitía un zumbido como si el edificio respirara junto con ellos. El moderador interrumpió el silencio. Tomemos un breve receso. Pero previamente, miró a la cámara. Ustedes están en casa mirando. ¿De qué lado se encuentran? ¿Con el mandatario que exige justicia o con el autor que pide perdón? Escriban en el chat en vivo. Corte a publicidad. Las cámaras continuaron grabando sin sonido durante la pausa. Bukele se mantuvo inmóvil, con la mirada en el suelo. King, temblando, se friccionó las manos. El público murmuraba. Algunos lo defendían, mientras que otros lo criticaban. Era como si el set se hubiese transformado en el campo de batalla moral del planeta. Diego habló con seriedad cuando volvieron. Hemos regresado. Última parte de esta primera noche memorable. ¿Le gustaría concluir con una declaración, presidente Bukele? Bukele estuvo de acuerdo. Con la mirada enfocada en la cámara central, se inclinó hacia el micrófono. En ocasiones, el perdón no implica eliminar una publicación. Es acerca de restaurar el alma de una nación. Sus palabras se escucharon con un eco que no era visible. No he venido a atacar a un autor. Vine a recordar al mundo que la verdad sigue siendo importante. King lo observó en silencio. No había copias. La cámara lo mostró por un instante, las manos inmóviles, la mirada extraviada. Sin recibir instrucción, el público empezó a aplaudir. No fue un aplauso de espectáculo, fue un momento de catarsis, de respeto. Diego permaneció quieto, observando las dos mesas. No acaba aquí esta historia, señoras y señores, dijo al final. La voz en off dice, no dejes de comentar, ¿piensas que Bukele actuó correctamente? Segunda parte, mañana, aquí, en Frontera Global. Las luces de la sala de grabación se apagaron. Era la segunda noche de la serie Frontera Global. Esta vez no había audiencia. Únicamente las cámaras, el presentador y los dos hombres a los que seguía mirando todo el mundo. La producción había optado por mantenerlos en el mismo escenario, frente a frente, con una iluminación escasa. No habría aplausos, interrupciones o distracciones. Únicamente la verdad, o lo que de ella había quedado. Diego Montalvo habló en un tono bajo, casi solemne. Esta noche, sin guión y sin público, solamente los hechos.
El presidente Bukele, señor King. El mundo todavía está escuchándolos. Bukele estaba tranquilo, con la misma vestimenta que la noche anterior. Sin embargo, algo había cambiado en su mirada. Menos ira, más fatiga. Por otro lado, Stephen King parecía más vulnerable. Había tenido un sueño escaso. La presión de los últimos días se reflejaba en sus ojos hundidos. «Me gustaría empezar con una pregunta», dijo Diego, observando a King. «¿Por qué aceptó regresar esta noche?» Con voz áspera, King suspiró. «Porque no deseo que el odio tenga la palabra final». La mirada de Bukele se elevó lentamente. «¿Está usted afirmando que el sufrimiento de una familia es odio?» «No», contestó King un tanto ansioso. «Estoy diciendo que cometí un error, pero también que no merezco ser crucificado por eso». «No lo está haciendo», respondió Bukele. «Se está comportando de manera responsable. Eso no es igual». El moderador permaneció callado. Era consciente de que el momento tenía su propio peso. Bukele siguió hablando, pero con voz más baja. Stephen, cuando escribió esa falsedad, posiblemente no consideró el impacto que tendría. Sin embargo, en Utah hubo una madre que vio esa publicación mientras todavía estaban limpiando la sangre del suelo donde le mataron a su esposo. ¿Sabe lo que me comunicó por carta? Perderlo duele, pero duele más ver cómo el mundo lo apuñala otra vez. Eso fue lo que escribió. King se tragó la saliva. «Yo no tenía conocimiento de eso», susurró. «No sabía que tendría esa sensación». «No sabía porque nunca preguntó», contestó Bukele, sin levantar la voz. El estudio estaba tan callado que los clics de las cámaras automatizadas se oían. Diego inclinó la cabeza. Bukele volvió a hablar. «No solo los políticos tienen el poder, se encuentra en los artistas, en los autores y en aquellos que dan forma a las emociones. Stephen, usted ha moldeado el miedo a través de generaciones. Sin embargo, también tiene la capacidad de formar la empatía». King le miró por primera vez a los ojos. «¿Y usted considera que se puede exigir empatía con un ultimátum?» «No», respondió Bukele, inclinándose un poco hacia adelante. «La empatía se demanda con sinceridad». El aire estaba cargado. La cámara principal realizó un acercamiento lento a las dos caras, una serena y la otra quebrada. Diego interrumpió el silencio. «Presidente Bukele, usted dijo anoche que las palabras tienen el poder de matar. ¿Aún lo cree?» Bukele estuvo de acuerdo. «Más que nunca. No con balas, sino con marcas de heridas. Toda mentira deja una huella». «¿Y piensa que Stephen King tiene la capacidad de arreglar algo todavía?» Bukele dirigió su mirada hacia la cámara, no a King. «Si se atreve a hacerlo con honestidad, claro que sí. Pero eso no se adquiere con un tuit». King inhaló profundamente, sus manos temblaban. «No tengo idea de cómo arreglar algo así», dijo al final. «No tengo la capacidad de devolver la vida a nadie. No tengo la capacidad de eliminar la ira». Bukele se expresó con lentitud. «Así que empiece por no justificarse». La tensión se rompió en el aire como si fuera cristal. King dirigió su mirada hacia el suelo. Su voz apenas se escuchaba. «¿Pensó que tenía la intención de hacer daño?» «No», respondió Bukele. «Sin embargo, el daño no está determinado por la intención. Se basa en el resultado». Se produjo un largo silencio. Diego resolvió intervenir. «Stephen ha sido una voz cultural durante muchas décadas. ¿Cómo se siente en este momento al ver que sus palabras pueden tener un impacto tan grande más allá de la ficción?» King, pensativo, se frotó las manos. «Siento miedo», declaró al fin. «No del público. Sobre mí mismo. Me di cuenta de que soy capaz de escribir 1000 relatos terroríficos. Y aún así, no ver el dolor verdadero». Bukele asintió suavemente. «Lo que acaba de expresar es lo más humano que ha dicho en toda esta historia». King lo observó, casi asombrado. «¿Lo dice en serio?» «Sí», replicó Bukele, «porque no se expresó como una figura por primera vez, se expresó como un hombre». Diego vio a los dos, entendiendo que el tono de la confrontación había cambiado. Ya no era rabia, era un poco más profundo. Bukele se reclinó en su asiento. «Cuando me confronté con lo que dijo por primera vez, lo hice con rabia. Lo reconozco, pero en la actualidad comprendo que, detrás de la crueldad, a veces existe ignorancia. Y detrás de la ignorancia está la cobardía. Lo que distingue es si uno tiene el valor de mirarse al espejo». King mantuvo los ojos cerrados durante unos instantes. «Quizás esta sea mi manera de hacerlo, estar presente aquí, no marcharme, oír». Bukele lo miró con una tranquilidad insospechada. «Escuchar no elimina lo que se ha dicho, pero puede impedir que se repita». Las luces del set sufrieron un ligero cambio. Era una indicación del director para organizar el cierre.
Diego observó su tarjeta, pero no leyó nada. Optó por dejar que el momento continuara su desarrollo natural. King habló con voz tenue. Si tuviera la posibilidad de ver a esa familia, si pudiera comunicarme con ellos. Hizo una pausa. Les diría que no estoy buscando pretextos, que fracasé. Me da vergüenza haber contribuido al sufrimiento de una persona a la que ni siquiera conocí. Bukele lo observó fijamente. Entonces, hágalo, no en este lugar, por ahí afuera, con la misma intensidad con que lo escribió en su primera versión. King asintió con lentitud. Lo haré. Diego tomó la palabra. ¿Puede prometerlo, señor King, frente a esta audiencia, ante las cámaras y ante sus seguidores? King alzó la mirada. Correcto, lo aseguro. Realizaré algo más que pedir disculpas. Fundaré un fondo a nombre de Charlie Kirk para respaldar a las familias que enfrentan pérdidas por violencia. No porque me lo pidan, porque tengo que hacerlo. El estudio permaneció en silencio. Bukele asintió solamente una vez. Entonces, esta conversación tuvo algún propósito. Diego respiró con alivio. Presidente Bukele, ¿quiere decir algo más antes de que finalice esta transmisión? La luz brilló en los ojos de Bukele mientras miraba hacia la cámara principal. El mundo no requiere más excusas, requiere acciones que sanen. La fe solo puede ser restaurada a través de la acción cuando el poder de la palabra se utiliza para destruir. Ojalá que esta noche no sea el final, sino el inicio de esa reparación. King lo oyó sin interrumpirlo. Asintió en silencio al terminar. Diego, con un tono pausado, los miró a los dos y habló. Dos varones, dos perspectivas. Un único escenario, pero quizás, por primera vez, un lugar común. Las luces empezaron a extinguirse de manera gradual. Las cámaras se retrocedieron. No hubo créditos rápidos ni música. Únicamente el aplauso tenue de los técnicos que miraban detrás del cristal. King y Bukele se quedaron callados durante unos segundos más, sentados. Luego, ambos se pusieron de pie sin apenas mirarse. King tendió la mano. Bukele dudó un momento, pero le apretó la mano. Fue un gesto fugaz, pero fue suficiente. Diego, en voz baja y fuera del micrófono, murmuró para los que todavía estaban en el control. Este es el tipo de silencio que deja huella en la historia. En la pantalla se mostró el logo de Frontera Global. La retransmisión ha finalizado. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron con fragmentos del instante. El estrechón de manos, el compromiso, las últimas palabras de Bukele. Ya no había discusiones sobre política. La responsabilidad era un tema del que todos hablaban, de humanidad. En los foros se escribió, un presidente y un escritor dejaron de luchar y empezaron a escuchar por primera vez. Y tal vez, solo tal vez, la herida empezó a sanar en algún lugar del mundo.